Quisiera pedirle a Danilo Silva que haga una intervención en esta misma línea, en este rol que tiene la comunicación. Definitivamente este es un tema fascinante, muy profundo y que sigue el debate que requiere a nivel mundial. El relator ya hizo mención brevemente a muchos aspectos que son mucho más sustantivos, que más adelante entiendo lo desarrollará. Definitivamente el ejercicio de los derechos, y dentro de eso libertad de expresión, nos ha generado no solo preocupaciones en sentido positivo para sacar lecciones aprendidas, sino a la luz de cómo ha sucedido en Internet, nos ha permitido analizar la problemática de la ley de comunicación que está vigente y que está en proceso de reforma. Precisamente porque la gran inquietud que surge es cómo tener estos dos mundos paralelos, ¿no es cierto? No solo a propósito de la naturaleza del medio, porque tenemos medios tradicionales y tenemos la posibilidad de ejercer pensamiento, transmitir ideas por Internet. Y precisamente la ley que todos ustedes conocen, la nuestra de medios tradicionales, tiene muchos problemas que hemos tratado de superar y que fundamentalmente se pueden escenificar en algo que parecería, en el exterior nos ven como raros, ¿no? Al decir que la ley en primera instancia lo que busca es establecer y estipular que los principios, la normativa y la aplicación de la normativa deberá estar estrictamente supeditada y sujeta a los instrumentos y los estándares internacionales, algo que evidentemente no debería ser de preocupación y de duda en ningún país democrático. Un segundo aspecto evidentemente es de que la comunicación deba estar sujeta y supeditada a un control, a una vigilancia, a una auditoría, por una entidad estatal como la ejerció la Superintendencia de Comunicación. Y un aspecto también, aunque parece muy simbólico, pero que tiene mucho que ver con el ejercicio de los medios de comunicación, es la eliminación de, entre tantas infracciones que se propone se eliminen, la eliminación de esta figura del linchamiento mediático, porque como ustedes hace un rato lo mencionaron, precisamente al eliminar esta figura que aparentemente buscaba proteger derechos de las personas, en definitiva lesionó el ejercicio del periodismo y fundamentalmente el periodismo de investigación. Es por eso que surgen otros medios en el Internet y que precisamente son los que fueron creciendo y permitieron que la ciudadanía se vaya informando sobre lo que podía informarse, porque recuerden ustedes que aún la ley de acceso a la información pública no se cumplió como debía cumplirse. Entonces la ciudadanía, no solo los medios de comunicación y los periodistas, tenían imposibilidad de obtener información de primera mano. Y en definitiva, el Internet nos da grandes lecciones de cómo debería también mirarse el ejercicio de los medios tradicionales, con el fin de no tener este mundo paralelo más allá de la naturaleza propia de lo que son los unos y lo que son los otros. Evidentemente nosotros vemos que el crecimiento de usuarios en Internet en el mundo tiene un crecimiento exponencial. En Ecuador no se queda atrás, estamos cumpliendo y creo que positivamente a lo que es acceso universal. Se ha hecho un desarrollo muy importante, no solo a nivel del sector público, sino también a nivel del sector privado. Eso permite tener, como usted lo mencionaba, el relator, crecer en lo que es pluralismo. Y lo importante en Internet es que todos los ciudadanos y ciudadanas creamos comunidades, creamos contenidos. Eso de buscar, recibir e intercambiar información es absolutamente de todos nosotros. Ya no exclusivamente de los periodistas especializados, ya no solamente de especialistas que tengan columnas de opinión, sino todos los ciudadanos nos convertimos en propulsores, generadores de opinión, buscamos información, presentamos estadísticas, en fin. Eso es una comunidad y se van creando mini comunidades y eso es un crecimiento impresionante. Entonces, a la luz de eso es que fundamentalmente tiene que precautelarse no solo la libertad de expresión, sino que eso nos lleva también a precautelar, proteger y garantizar otros derechos. El derecho a la participación, el derecho al ejercicio de los derechos políticos, el ejercicio de derechos de la cultura, también tenemos las actividades comerciales.
Es decir, sin que defendamos todos los derechos, ¿no es cierto?, en donde tiene, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual hay una preeminencia a la libertad de expresión, todos estos otros derechos que normalmente, digamos, en el ejercicio de la sociedad pueden verse vulnerados, en Internet es mayúsculo, precisamente por el desarrollo en la inmediatez que cada información se pueda generar, en que es de ida y vuelta en segundos. Y si nosotros no protegemos esta libertad, si no protegemos esta inmediatez, si no protegemos todos estos aspectos positivos que tiene la comunicación vía Internet, si no le tenemos miedo a estar informados, si no tenemos miedo a generar información, vamos a tener sociedades mucho más pluralistas, mucho más democráticas. El ejercicio del derecho a participación en Internet me parece fundamental, derivado de libertad de expresión, porque el poder se transfiere a los ciudadanos y ciudadanas. El poder, a propósito que hablan del quinto poder o el sexto poder, etcétera, etcétera, pero el momento que nosotros tenemos poder, podemos generar espacios de que la rendición de cuentas no solo de las autoridades públicas, sino también de quienes ejercitan y cumplen efectivamente sus roles en el sector privado, cumplan otro tipo de normativas, otro tipo de exigencias. Entonces es fundamental que debamos hablar, informar en libertad, no solo ver si podemos hacerlo, debemos ejercer plenamente los derechos, y creo que Internet nos da muchas lecciones, que hay muchos desafíos definitivamente, que hay muchos temores definitivamente, porque siempre habrá prácticas, como también existe en el plano físico, de burlar la ley, de cometer crímenes, fraudes, distorsionar la opinión pública. Por supuesto que hay eso, pero finalmente siempre el lado positivo de lo que implica el ejercicio de derechos será mayor. Ahora, los ciudadanos también debemos cumplir una función de alfabetización digital con ética. Esto quiere decir que más allá de que seamos activos usuarios de las diferentes plataformas o de diferentes aplicaciones, que cumplamos una cierta función de verificación, de contrastación. Eso va a mejorar no solo el ejercicio de opinión pública en cuanto a temas políticos, sino también en otro tipo de actividades sociales. Muchas veces incurrimos en la tarea simplemente de viralizar y no darnos el tiempo de actualmente contrastar algo, sin que nos convirtamos en periodistas, no es una especie de obligación técnica de periodistas, sino simplemente de lo que nos han remitido, si puede tener algo de credibilidad o no, y finalmente matizar la información que viralizamos, con el fin de que mejoremos como sociedad, con el fin de que mejoremos nuestra comunicación. El poder que tiene el Internet y por ende el poder que tenemos los ciudadanos es fundamental si lo podemos administrar debida y adecuadamente. Ahora, este ejercicio ciudadano y este ejercicio de los derechos, cobijado con todo lo que implica la normativa, los principios, la doctrina y la jurisprudencia de los estándares del sistema interamericano, es muy positivo, y eso nos puede llevar a que realmente tengamos la sociedad democrática que nosotros aspiramos. Todo este ejercicio de derechos, evidentemente, y las tentaciones de regulación, tiene que observar muy celosamente la arquitectura especial que tiene el Internet. Un poco como suelen decir, el Internet y todo lo que pasa en la red no hay dueño, pero todos formamos parte de. Y cada vez, como decía al principio, va creciendo exponencialmente, no solo por el avance tecnológico, no solo por el esfuerzo que hace el sector privado, sino también por la necesidad de las personas de informarse y por la necesidad de transmitir información de toda índole, absolutamente de toda índole, como también ejercer los otros derechos culturales, los derechos a la salud y la innovación. Sin Internet no podríamos tener el nivel de innovación que prácticamente va surgiendo en el mundo. Entonces, sí es una invitación a que no tengamos
no tengamos miedo de ejercer nuestros derechos, no caigamos en la tentación, como sí pasó en medios tradicionales, de regular excesivamente y potencialmente privar ejercicios de derechos, porque a la final eso disminuye la posibilidad, en definitiva, de que estemos mejor informados, que ejerzamos mejor nuestros derechos, que tengamos una opinión pública mejor y una democracia mucho más robusta. Mil gracias. Buenas tardes con todos. Creo que el hecho de estar sentada aquí me permite dar una perspectiva a nombre de los periodistas. Periodistas que hemos ejercido con mucha dificultad nuestra profesión los últimos años del Correato. Y al igual que Edison, que habla sobre todos los beneficios del Internet, yo quisiera dar mi opinión desde el punto de vista periodístico, como una persona que ejerce el periodismo todos los días. A mí el Internet me ha abierto verdaderamente muchísimas puertas. Y yo considero que ha sido efectivamente una democratización de la información. Por un lado, lo que nosotros informábamos antes y que de pronto en un periódico salía un reportaje, alguien de pronto en la calle lo había leído, tenías un feedback de quién había leído tu reportaje. A través del Internet y con las redes sociales tenemos una actividad instantánea. Sabemos quién nos ha leído, qué tipo de público nos ha leído, cuánto tiempo se han demorado en leerlo, cuántas reproducciones ha tenido tal o cual video, cuántos clics ha tenido tal o cual noticia. Y eso es muy enriquecedor porque a veces uno dice, bueno, escribo una serie sobre unos contratos de justicia de 450 millones de dólares y de pronto a nadie le interesa. Pero cuando uno ve que en el Internet hay 70.000 personas que han visto ese especial de investigación, es verdaderamente muy satisfactorio. Entonces, desde el punto de vista periodístico, el momento que uno sabe que hay una interacción con su público, es algo muy, muy importante. Nosotros somos uno de los mayores medios del país. El periódico impreso, ese producto industrial que dicen que ya es del siglo pasado, lo hace en Guayaquil. Sin embargo, el 40% de la gente que nos visita en Internet es de Quito. O sea, hay mucha avidez del público quiteño por el contenido que tiene el diario El Universo. Es uno de los diarios con mayor credibilidad en el país. Y claro, eso hace que, a pesar de que todo el proceso industrial esté en Guayaquil, uno comience a trabajar también y tenga siempre esta visión de ser un periódico nacional. Entonces, son todas estas cosas y todas estas herramientas e insumos que nos va dando el Internet. Asimismo, uno puede, como yo les decía, uno puede interactuar más con su público y, por ejemplo, hay una relación muy estrecha con la comunidad. Nosotros tenemos una cuenta de Twitter que se llama Testigo Móvil, donde hay 70.000 personas que son seguidores de esa cuenta y que son gente de Guayaquil que te está informando sobre alguna cosa que está sucediendo en Guayaquil. Nos pasan esa información, nosotros la verificamos y la subimos al Twitter. Y es una cuenta con mucho éxito, por ejemplo. Entonces, ahí lo que uno ve es una especie de alianza entre el medio tradicional con las redes sociales y con la gente que interactúa en Internet. Y por último, les quería contar, por ejemplo, el caso, hace 2 semanas se hizo un video que en Guayaquil que se llama Lola y Juan, que es un señor reciclador, recolector de basura en la noche y que sale en la noche acompañado de su perrita y la perrita es la que lo acompaña. Y es un video que ha sido visto por 4 millones de personas en el Ecuador. Y verdaderamente ha sido una manera de llegar a muchísimo público y ya la gente está armando una campaña para ayudar a este señor. Y así hemos tenido muchísimas experiencias en el periódico.
No sé si ustedes se acuerdan, el taxista abuelo, por ejemplo, que fue así mismo, era un señor que ya tenía 80 años y que estaba haciendo de taxi porque su única preocupación era pagarle la educación a su nieto. Entonces son ese tipo de cosas que a través de la Internet hemos podido llegar a un público mucho más amplio y hemos podido, digamos, ser más concretos en una ayuda social. Además de lo que es libertad de expresión, información y ese tipo de cosas. Ahora, como decía Edison también, es verdad, las cosas buenas también tienen su lado negativo. Y yo me acuerdo a fines del 2013, cuando escribí el reportaje sobre Hacking Team, en efecto, era un contrato, digamos, tripartito que había hecho el gobierno de Rafael Correa para controlar las redes sociales y la conversación en Internet. Entonces, por un lado estaba Hacking Team, que era el hackeo directo de correos y de información que uno pueda tener en la computadora o en su celular. Por otro lado estaba la empresa que era la que hacía los troll centers y las fake news, y la que sacaba también los bots para cambiar inmediatamente la conversación que se tenía en redes sociales. Y la tercera pata de la contratación era Aresride, que es esta empresa española que bajaba el contenido de las redes sociales valiéndose de la ley de contenido digital de Estados Unidos, diciendo que tal o cual cosa era de propiedad del gobierno o era una violación a la propiedad intelectual para bajar información que habían subido los medios, o sea completamente digitales, o tuiteros, o medios tradicionales en sus sitios web. Entonces creo que como periodistas hemos vivido lo mejor y lo peor. Esperamos que ya no siga existiendo este acoso en las redes que tuvimos en los últimos tiempos, pero creo que al mismo tiempo es una evolución técnica posiblemente de algo que ya existía antes. Yo creo que antes se funcionaba mucho con el rumor, se hacían campañas de desprestigio contra alguien, pero a través del Internet ahora, lamentablemente, se llega a muchísima gente. Nosotros, por ejemplo, hace 3 meses tuvimos que crear una claqueta específica para poder subirla a través de las redes sociales y en nuestro sitio web, para poder identificar noticias que salían como que eran del universo, pero que no eran del universo. Y que diga con una palabra grandotota así, falso, ¿no? Pero que sea identificable que era nuestro. Entonces hemos tenido que llegar a ese tipo de acciones para desvirtuar las noticias falsas que se lanzan en la red. Dicho todo esto, creo que como el Internet es un proceso en evolución todavía, o sea, creo que justo estaba yo conversando con el representante de Facebook y hablábamos de todas estas apps que anunciaron que habían cerrado, antes de ayer anunciaron que habían cerrado como 400 apps, por precisamente tener problemas de mal uso de información del usuario. Creo que es una cosa todavía que está en evolución y que posiblemente nosotros como usuarios también tenemos que descubrir maneras de defendernos y descubrir maneras de hacer un mejor uso del Internet. Creo que los medios de comunicación digitales y los medios de comunicación tradicionales que tenemos nuestros sitios web en el Internet, debemos de posiblemente tener mejores herramientas para defendernos. En el caso de un sitio web tan posicionado como el del Universo, con 5 millones de usuarios únicos, posiblemente sea más fácil, pero cuando se lanza un ataque contra Plan B o 4 Pelagatos, que son medios mucho más pequeños, que no tienen una capacidad de defensa tan grande, creo que la democracia está en peligro. Y
creo que ojalá con el Cordicom se puedan encontrar soluciones para no tener que vivir estos sobresaltos de que portales web que hacen periodismo de investigación o periodismo de opinión pierden su información porque hay un ataque que viene de 600.000 personas que quieren entrar en ese momento en ese sitio web y bajan el servidor. Entonces yo creo que hay que crear formas y crear una especie de herramientas para poder defender nuestro derecho a la libertad de expresión. Empezar agradeciendo a la Cancillería por la invitación, al canciller José Valencia por la invitación para estar presente aquí en este foro y compartir con ustedes. En Facebook nosotros pues siempre agradecemos la posibilidad de participar en foros abiertos como este para no solamente presentar el trabajo que hacemos en la empresa en cuanto a los desafíos que tenemos no solamente a nivel local, sino como comunidad global, sino también para escuchar, ¿no? para escuchar de expertos académicos, de gobierno, de sociedad civil y por cierto también de nuestros usuarios. A título personal también permítanme decir que me alegra muchísimo volver a la Cancillería. Yo me considero un hijo de la Cancillería. Los acontecimientos más importantes de mi vida han estado marcados o directamente determinados por decisiones que se han tomado en la Dirección de Recursos Humanos de este ministerio. Así que con la venia del señor Canciller sí les voy a decir que yo aquí me siento como en casa y que es una institución a la que quiero mucho y a la que siempre le deseo lo mejor. Bueno, ahora lo que nos convoca. Quisiera empezar refiriéndome a la forma en la que el Internet y concretamente las redes sociales han afectado la forma en la que nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo convivimos en definitiva, ¿no? Y explicar un poco cómo concebimos al ecosistema digital desde Facebook, cómo han cambiado las maneras en que se construyen los mensajes, cómo se construyen las narrativas inclusive. Si ustedes recuerdan, en el siglo anterior, en la época de la radio y la televisión, la forma en la que se construían las narrativas, los relatos o las verdades inclusive, era de la siguiente manera. Existía un nivel superior, donde estaban los gobiernos, las instituciones, los medios tradicionales, cuyos equipos de comunicación generaban un mensaje, generaban un contenido y lo bajaban hacia la gente, hacia la ciudadanía que consumía ese contenido. Ahora bien, algunos expertos de redes sociales les dirán a ustedes, bueno, ahora la novedad del Facebook y de las redes sociales es que la gente puede hablarle de vuelta a los gobiernos, puede hablarle de vuelta a los partidos políticos, a sus representantes del gobierno, inclusive a las marcas comerciales. Nosotros en Facebook sabemos que esto es verdad, pero es una verdad a medias. Es decir, si hay un factor realmente novedoso, o inclusive diría yo, disruptivo, en el uso de Facebook y de las redes sociales para la participación ciudadana y para la forma en la que nos relacionamos entre todos, no está necesariamente en esa relación direccional, que de todas maneras sigue siendo vertical, sino que está en la horizontalidad de la comunicación. Es decir, las narrativas son cada vez más una construcción colectiva, gracias a las redes sociales. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es que ya el día de hoy, un gobierno, un ministerio, un candidato, un político, una marca comercial, no es más lo que esa persona o esa organización dice ser, sino que cada vez más es lo que la gente dice que es. Y en este esquema en el que nos movemos hoy, Facebook juega un rol importantísimo. Y es así porque en Facebook, a diferencia de otras plataformas, sí están presentes las redes sociales del mundo real. Es decir, en Facebook cada uno de nosotros interactúa con su familia, con sus compañeros del trabajo, con sus amigos, con sus conocidos, etc. Y esto hace pues que cada uno de nosotros sea un nodo central en estas redes y que cada uno de nosotros ocupe una posición de influencia y honestamente de poder en este relacionamiento. Permítanme ponerles un ejemplo muy concreto. Yo por mi trabajo pues tengo que sentarme muchas veces con partidos políticos que están en plena campaña electoral y demás, ¿no? Y están buscando los votos. Y yo les digo a ellos, miren, ustedes pueden gastarse todo el oro del mundo, contratar al mejor consultor político para conseguir el voto
de mi esposa o de mi hermano por su candidato. Al final del día, yo sin gastarme un solo centavo, tengo muchísimo más poder y más influencia sobre esos votos que toda su millonaria campaña política. Y esto es así simplemente por virtud de la posición que yo ocupo en esa red social, ¿no? Esto traducido a Facebook significa lo siguiente. Si yo soy un ciudadano ecuatoriano que un día agarro mi celular y entro al Facebook a ver el newsfeed, la sección de noticias, y me aparece ahí un posteo de alguna entidad pública o de un político, bueno, si yo tengo a alguien muy cercano que trabaja en esa institución del Estado o en ese partido político, o soy familiar de ese político, a lo mejor sí me detengo a ver qué me están queriendo decir, ¿no?, ahí en Facebook. Pero seamos muy honestos, en la mayoría de casos yo voy a pasar ese contenido porque en Facebook hay un montón de cosas divertidísimas e interesantes para ver, y el contenido yo lo paso. Muy diferente es si ese contenido de un ministerio, de un gobierno, etcétera, a mí me aparece en Facebook, pero porque fue compartido por mi amigo, o por mi hermano, o por mi esposa. Ahí sí que ese contenido va a tener una mayor relevancia para mí, y voy a decir, bueno, a ver, ¿por qué mi esposa está compartiendo este posteo de la Cancillería, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a entrar a ver de qué se trata. Lo que les quiero decir entonces es que cada uno de nosotros es de ese nodo central y tiene un poder de influencia en nuestra propia red, en nuestros propios círculos. Y los mensajes que se transmiten en redes sociales adquieren un mayor impacto, tienen un mayor poder cuando se transmiten a través de las redes sociales reales, reflejadas en las redes sociales virtuales. En otras palabras, el mensaje que les quiero transmitir, y creo que es una primera gran conclusión que tenemos que reconocer, es que las redes sociales nos han empoderado, ¿no? Las redes sociales han democratizado la comunicación. La comunicación no es más el monopolio exclusivo de un gobierno o ni siquiera de los medios. Cada uno de nosotros como ciudadanos tiene un poder, tiene por lo menos la potencialidad de expresarse, tiene un canal para poder expresar sus ideas. Y nosotros en Facebook pues nos guiamos precisamente por ese principio de darle una voz a todas las personas. Estamos convencidos que tenemos sociedades mejores, estamos convencidos que tenemos democracias mejores, cuando todos quienes participamos en esas democracias tenemos la posibilidad y el canal para expresar nuestras ideas y nuestras opiniones en un ambiente de libertad. Por supuesto, como se ha mencionado, vienen asociados una serie de desafíos que tenemos, a los que en Facebook nos enfrentamos todos los días, noticias falsas, integridad en procesos electorales, etcétera, de lo cual con mucho gusto podemos hablar a lo largo del conversatorio. Contarles un poquito sobre cuál es el pensamiento de Facebook respecto a este punto. Miren, la legislación internacional, los tratados de derechos humanos, le dan el mismo derecho a una persona que sale a decir que la Tierra es plana que a una persona que dice que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues decir una mentira o equivocarse no es un crimen, ¿no? No es un delito, pero sí, evidentemente hay un problema cuando por las noticias falsas se puede afectar un proceso electoral, por ejemplo, que es un momento muy sensible. Entonces, la forma en que nosotros pensamos esto en Facebook es que en primer lugar, las noticias falsas no nos hacen ninguna gracia, ¿no? Creemos que es un problema que afecta a los partidos políticos, a las autoridades electorales, a la sociedad en su conjunto. Entonces, debe ser un problema al cual encontremos una solución de manera consensuada, de manera holística, si se quiere. Desde Facebook nosotros pues ya hemos empezado a tomar algunas acciones, ¿no? En primer lugar, hemos hecho un esfuerzo por eliminar el incentivo económico que hay detrás de las noticias falsas, ¿no? Muchas veces se piensa que solamente hay un incentivo político. Nosotros en Facebook, al estudiar el tema y analizarlo, nos hemos dado cuenta que buena parte de las noticias falsas tienen un incentivo económico por detrás, ¿no? Es decir, gente que busca redirigir tráfico desde Facebook hacia su website para monetizar a través de anuncios, ¿no? Entonces, hemos impedido eso, eliminando la posibilidad de que se alteren las URLs, por ejemplo, cuando se comparten en Facebook. Otra cosa que hemos hecho, y que hemos empezado a probar ya en algunos países de la región, es un botón que aparece en Facebook, nosotros le llamamos el PSA, Public Service Announcement, que prácticamente le da tips a la gente sobre cómo identificar una noticia falsa, ¿no? Y la lógica detrás de esto es la siguiente. Nosotros en el mundo real sí estamos
mejor capacitados para identificar una noticia falsa, ¿no? Y ustedes coincidirán conmigo que todos tenemos a este amigo así un poco exagerado, lamparoso diríamos aquí, ¿no? El que se va de vacaciones a Roma y regresa a contarnos que le dio una audiencia privada el Papa, que nosotros ya lo vemos venir y decimos, a ver qué mentira me va a contar esta vez, ¿no? Entonces, si en el mundo real todos estamos equipados para identificar estas noticias falsas y las fuentes de estas noticias falsas, nosotros creemos que también en el mundo virtual deberíamos estar equipados para identificar este tipo de noticias. Por eso este botoncito que aparecía en Facebook, que como les digo se implementó en algunos países de la región, en México, Argentina, Colombia, Brasil, hemos empezado por ahí, le dice a la gente, bueno, aprende a identificar una noticia falsa, fíjate en el encabezado, ¿es escandaloso o no? ¿La foto fue photoshopeada o no? ¿Conoces a este medio de comunicación? ¿Se te hace conocido o no? Es decir, queremos hacer una especie de alfabetización para que la gente pueda identificar mejor las noticias falsas. Y por último, una de las iniciativas más importantes y de mayor impacto que hemos tenido es la verificación de noticias falsas a través de asociaciones con terceros, ¿no? El famoso fact-checking que implementamos sobre todo en procesos electorales. Esto se trata de trabajar con un tercero que nos ayude a identificar cuáles son las noticias falsas. Y trabajamos con un tercero porque, bueno, cuando nos planteamos este problema en Facebook, pensamos, bueno, en primer lugar, ¿quién debe identificar una noticia falsa? La primera opción era, bueno, nosotros mismos. Vamos a identificar las noticias falsas. Pero nos dimos cuenta que esa no era la solución ideal, porque ahí no está nuestra área de trabajo, ¿no? No somos expertos nosotros, ni tenemos el contexto local para identificar noticias falsas. Además, no sé ustedes, pero yo al menos no quisiera vivir en una sociedad de tipo orwelliano, donde sea una empresa privada quien define qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? No es el rol de Facebook ser árbitro de la verdad. La segunda opción que sean nuestros propios usuarios quienes nos muestren qué es una noticia falsa o no a través de reportes. Después nos dimos cuenta que tampoco era la solución ideal porque ustedes se imaginarán que muchas veces habrá otras motivaciones para reportar un contenido en Facebook. En una campaña electoral, toda la oposición va a ir a reportar un contenido como falso simplemente porque no le gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces, consideramos que la mejor opción era trabajar con expertos académicos locales, grupos de periodistas prestigiosos que tienen el contexto local, que conocen el terreno, para que sean ellos quienes nos ayuden a identificar las noticias falsas. Entonces, la alianza que hemos tejido consiste en la siguiente, que estos grupos de periodistas identifican la noticia falsa y ¿qué sucede después con esta noticia? Bueno, pues la degradamos en el newsfeed, es decir, reducimos su viralidad, impedimos que pueda hacer daño. No creemos que lo correcto es eliminarla, ¿no? Inclusive pensando desde este punto de vista filosófico, uno tiene derecho a salir a decir que la Tierra es plana si le da la gana, y uno puede mentir, y nosotros desde Facebook no vamos a censurar a esa persona, pero nuestra responsabilidad en cambio sí es no darle a esa persona el alcance, la distribución, la viralidad a la noticia falsa como para que genere daño, ¿no? Más aún en épocas sensibles como las electorales. Entonces degradamos la noticia falsa y a las pocas personas a las que le aparece eso en el newsfeed, en la sección de noticias, les aparece con una advertencia que dice esto ha sido catalogado como posiblemente una noticia falsa. Si a pesar de eso el usuario quiere compartir, le aparece una advertencia enorme que cubre toda la pantalla que dice, ojo, lo que estás a punto de compartir ha sido catalogado posiblemente como una noticia falsa, ¿no? Entonces le damos la responsabilidad al usuario. Hemos estado trabajando en esto, por ejemplo en Colombia nuestros partners son Consejo de Redacción o La Silla Vacía, en Brasil La Lupa, en México trabajamos con Verificado 2018, una organización liderada por Animal Político, y esta es una iniciativa que creemos que ayuda a mantener nuestra plataforma como un lugar seguro, donde la gente puede expresarse libremente y donde evidentemente los contenidos que circulan nos ayudan al debate ciudadano y nos permiten ejercer nuestra ciudadanía en libertad. Esperamos poder llevar esta iniciativa a más países en el futuro. Comparto plenamente, y bueno, lo dicho en el informe que presenté a la Asamblea Nacional. Ahora sí me parece que hay una cuestión que los medios latinoamericanos sobre todo están en el debe, lo digo como periodista con más de 20 años de redacción, y es que muchas veces decimos, en el medio donde yo trabajo tenemos una guía, tenemos un código, y cuando la gente le pregunta, pero ¿y por qué no lo publican? ¿Dónde está? No, lo sabemos en la redacción, pero nadie lo tiene. Entonces creo que también hay una obligación de transparencia en los medios de comunicación, en decir, bueno, como lo tiene The Guardian, como lo tiene el País de Madrid, como lo tiene el New York Times, como lo tiene el Washington Post, este es nuestro código, vamos a hacer disclosure en tales oportunidades, vamos a rectificar en tales otras,
Creo que nos falta un ejercicio para que los estados no vuelvan a meterse, no le demos la excusa para que se metan. Tenemos que tener cierto compromiso con esos códigos, ¿no?, de autorregulación, y no basta con decir nosotros lo sabemos en el fondo de la redacción. Que el Estado te diga qué decir y cómo decir, y lo digo de una manera muy simple, implica de alguna manera caer en la conceptualización de que la comunicación e información es un servicio público, que es de lo que al menos en tema tradicional estamos tratando de salir. Sí, el tema de sistema de protección de derechos, en el cual hay fuerte promoción de derechos, de obligación absolutamente de todos los actores de la sociedad. Y dentro de eso viene la autorregulación, que si hay un sistema de responsabilidad ulterior termina siendo una corregulación. Porque de alguna manera, más allá de que se expidan los códigos de ética o se expidan todos los sistemas que existen, muchísimos, ¿no es cierto?, a nivel doctrinario de lo que implica una autorregulación de medios, en el supuesto de que, aunque estén publicados o no publicados, si alguien pasa eventualmente la frontera, evidentemente va a tener que enfrentarse a una parte del Estado, que es la función judicial. Y la idea es que no necesariamente se judicialice la comunicación o la información, y que los ciudadanos no tengamos que ventilar todo tipo de nuestras situaciones, incluido el tema de información y comunicación en las Cortes, sino tener mejor información, contrastar mejor y, como decía al principio, tener una mejor democracia. Mil gracias, Danilo. Quiero por primera vez en la vida ofrecerle la palabra a Diego Oquendo y tener la situación inversa. Por favor, Diego. Lo primero que quisiera es felicitar a la Cancillería y su titular por esta magnífica iniciativa de organizar estos foros, donde cada persona pues tiene perfecto derecho a expresar su punto de vista. Esto habría sido inimaginable hace muy poco tiempo, pero ahora corren otros vientos y eso es verdaderamente gratificante. He escuchado con suma atención todas y cada una de las intervenciones y felicitaciones. Tengo frente a mí un panel integrado por gente inteligente, con su propia convicción y con buena capacidad de expresión, que es importante. Es evidente de toda evidencia que todos aquí, digamos, tenemos una cierta simpatía a la vigencia de las redes sociales y su capacidad de comunicación. Esto es evidente, Pero me quedó en el magín una frase del señor representante de Facebook. Él dijo que las redes sociales han democratizado la comunicación. Pero yo pregunto, ¿esta democratización ha significado en la práctica un ennoblecimiento de la comunicación, una dignificación, una potencialidad de la comunicación, o al contrario? ¿Ha significado un embellecimiento de la comunicación, el tocar zonas oscuras, el prestarse, digamos, para que cualquier persona, aquí o en el resto del mundo, diga lo que le place? Frente a este panorama, que es absolutamente cierto, yo formulo una pregunta. ¿Cabe hacer frente a esto algo? ¿Debemos esperar algo a esto? Las redes sociales, insisto, han ennoblecido la comunicación o al contrario, pues la han embellecido, nada más. Una de las preguntas dice, junto a la que Diego ha hecho, que les pediría una respuesta no solamente dirigida a Facebook, sino hacia todos, ¿no es verdad? ¿Hasta qué punto se limita el acceso universal a Internet con los derechos de propiedad intelectual en la web? ¿Cuál prepondera más? Y una pregunta bastante más concreta, de si existe algún mecanismo para combatir a los troll centers. Danilo, te pido, por favor, inicie la respuesta. Sí, ese es otro tema que se debate mucho y también hay grandes desafíos, incluso hay una que otras sentencias en algunos países en donde en algún momento determinado en la ponderación de derechos se inclinan por la propiedad intelectual y en otros se alinean en un respeto absoluto en la libertad de expresión. Tenemos el caso de la música, tenemos el tema del deporte. Ayer precisamente alguien comentaba sobre el hecho de que los ciudadanos, fundamentalmente estratos de medios y populares, si no acceden a televisión pagada, no pueden ver los partidos de fútbol o no pueden ver ni siquiera los goles. Entonces, eventualmente ahí expresaban si eventualmente ahí tiene que prevalecer el derecho a la libertad de información sobre un aspecto deportivo o si tiene que prevalecer todos los derechos deportivos que mandan desde FIFA, campeonatos, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay bastantes debates a nivel doctrinario y a nivel jurisprudencial. Y creo que como en todo el tema de ponderación de derechos, no hay un blanco y negro.
Hay situaciones particulares, como todos los temas jurídicos no vienen como una especie como de receta, sino que hay que analizar profundamente en cada situación y en cada, según cómo sean los hechos, las circunstancias, el país determinado, y como decía el relator, ahí tiene mucho que ver cómo en un momento determinado una determinada corte considera, y en ese momento determinado por dónde se alinea en cuanto a la ponderación de derechos. Esto pasa mucho en el tema del derecho a privacidad, también derecho a privacidad, derecho a la imagen y también derecho al honor. No hay un tema de así tiene que ser. Bueno, a ver, yo creo que siempre hay un primer asunto que tiene que ver con el negocio de la propiedad intelectual, ¿no? Y que, como tantos otros negocios, durante mucho tiempo fue casi monopólico de los grandes estudios, las grandes marcas, y que muchas veces se ha hablado incluso del abuso frente al artista, etcétera, ¿no? Y esto ha pasado, la tecnología ha digamos, derrumbado muchos de estos monopolios. Tengo un amigo que dice, a todo mercado le llega su Uber, ¿no? Y entonces yo creo que en temas de propiedad intelectual estamos en una misma situación. Creo que querer mantener los viejos paradigmas de la propiedad intelectual centralizada y monopolizada, creo que le queda poco, si no es que ya está haciendo agua por todas partes, ¿no? Y lo segundo, desde el punto de vista de la libertad de expresión, siempre la discusión propiedad intelectual, libertad de expresión estuvo vinculada a la censura, ¿no? Es decir, quien tenía la licencia cuando empezó esta discusión, o el mecenas que pagaba la obra, era el único que podía disfrutarla y el único que podía hacer uso de ella. Y siempre ahí, desde el punto de vista de la libertad de expresión, obviamente reconociendo que los autores tienen derecho a vivir y a disfrutar de su obra, en lo que respecta a la libertad de expresión nos importa proteger el uso justo, el uso digamos que tiene que ver con la crítica artística, literaria, política, con en fin, compartir ideas, con el humor, etcétera. Y dicho sea de paso, algo que en Ecuador en la década pasada estuvo muy limitado, porque se hizo un uso abusivo de la propiedad intelectual para bajar justamente mensajes que lo que hacían era un uso justo de la propiedad intelectual, que dicho sea entre paréntesis, muchas eran pagadas por el Estado, hasta donde ahí hay una propiedad intelectual, digamos, que los ciudadanos no puedan criticar, distribuir y criticar. Pero bueno, respecto a las redes sociales, ahí está la teoría de Sabater, ¿no? De que digamos, le permitieron a muchos, creo que usaba el término idiotas, hablar y expresarse, y la gente que tiene cosas inteligentes para allí ya no es tan escuchada, ¿no? Del otro lado están los que dicen, bueno, pero eso es una concepción en definitiva elitista, y también en ese barullo que suponen las redes sociales, muchas veces también se empieza a compartir ideas y digamos, y la gente que muchas veces por su propia esfera natural de vida no accede a ideas o inteligentes o mejores o brillantes, a partir de las redes sociales lo puede hacer. Pero bueno, eso se lo dejo a los filósofos, no estoy capacitado para responder. Sí, yo creo que es difícil responder, no hay un blanco y negro. A mí como usuaria me parece maravilloso el Internet y pienso que ha democratizado la comunicación. Depende obviamente mucho de lo que consumo, a mí de lo que el gusto específico de cada quien, y obviamente para el periodismo es una herramienta imprescindible. Por ejemplo, en el Internet yo encontré lo que contaba el otro día de la liquidación de gastos de un viaje del canciller Long cuando fue a Venezuela a informar sobre la posibilidad de la segunda vuelta electoral que iba a haber en Ecuador. Entonces yo no me hubiera enterado que hubo ese viaje a Venezuela del canciller si es que no había una liquidación de viáticos colgada en la web. Y que estaba simplemente googleando bien, salía esa información. Entonces yo creo que eso es invalorable frente a lo que posiblemente pueda ser una conversación no tan interesante o un ruido que está generándose en el Internet que posiblemente no me importa,
pero yo sé que esa misma herramienta a mí me sirve para otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, sí, es valiosísimo. Y con respecto a lo de la propiedad intelectual, vuelvo a la idea inicial de que sí es muy interesante tratar de hacer índices de transparencia. Cuando muchos de los periodistas que estamos aquí escribimos sobre cómo se bajaban las noticias a través de Ares Wright y lo del Digital Copyright Millennium Act, fue muy valioso tener esta fundación que está en Estados Unidos y que tiene un índice de todas las quejas que presentan con base a esta ley para bajarse el contenido de la web. Y uno podía acceder y podía bajar toda la documentación y podía saber cuál era el motivo de la queja y quién había presentado la queja. Entonces creo que mientras no cambie la ley, al menos la gente que quiere defender la libertad de expresión debe de tener el acceso a esa transparencia. Lamentablemente, YouTube no hacía público las cartas de queja para bajar contenido. Entonces, había contenido para ciertos sitios web, para Twitter, pero no para YouTube, por ejemplo. Entonces, eso es una pena y por eso yo creo que la mejor manera de luchar para esta democratización es la transparencia. Gracias, Mónica. Diego, por favor. Gracias. Bueno, la pregunta que nos hace es muy pertinente, ¿no? En estos momentos cruciales, yo diría, en la historia de la humanidad, pues donde no hemos tenido esta capacidad de comunicarnos a esta escala, es importante reflexionar, ¿no? Y hacernos la pregunta sobre, bueno, sí, el Internet, las redes sociales han democratizado, pero eso es bueno, eso es malo, estamos mejor. Debo confesarle también que este tipo de cuestionamientos, que son frecuentes y conocidos para nosotros en Facebook, suelen venir de las instancias que estaban en esa capa superior que yo hablé al inicio, ¿no? Es decir, de gobiernos o de periodistas, es decir, de esa gente que a lo mejor ha hecho una gran carrera periodística de muchos años y de la nada se encuentra con que, bueno, resulta que ahora cualquier adolescente con un celular puede ser periodista también, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? La respuesta que nosotros tenemos desde Facebook es que el periodismo serio, el periodismo bueno, siempre va a ser necesario, ¿no? Es decir, una sociedad democrática no puede prescindir de un buen periodismo, de investigación, de gente que se ha preparado. De hecho, en Facebook nosotros tenemos una iniciativa para trabajar con los periodistas y con la prensa. Se llama The Facebook Journalism Project, la iniciativa de periodismo de Facebook, donde nosotros ponemos muchos recursos para acercarnos al mundo del periodismo, a la prensa, para entenderlos mejor, para ser mejores socios y poder trabajar de mejor manera conjunta. Frente a ese cuestionamiento, pues la visión que nosotros tenemos en Facebook es regirnos por el principio de dar una voz a todos. Y frente a la pregunta de, bueno, si eso es bueno o malo, pues miren, la tecnología no es de por sí buena o mala. Con la energía nuclear uno puede destruir una ciudad y construir una bomba atómica, o también puede iluminarla y darle energía, ¿no? Es decir, la tecnología no es per se buena o mala. Lo mismo pasa con las redes sociales, que es tecnología en definitiva. Con las redes sociales uno puede hacer gala de su ignorancia o también puede aportar de manera inteligente a un debate ciudadano. Lo que yo quise decir cuando dije que las redes sociales han democratizado la comunicación es simplemente pues, que le han dado la posibilidad, la potencialidad a cada uno de los usuarios para poder tener un canal de expresar su voz. Y aunque pueda ser discutible, pues por lo menos en Facebook nuestras ideas, nuestros principios como empresa son que sí creemos que tenemos democracias mejores cuando todos quienes participamos en esas democracias, todos los ciudadanos, todos los individuos, tienen ese canal para expresar sus ideas libremente. Gracias, Diego. Por segunda vez voy a hacer un uso arbitrario del micrófono. No me voy a limitar a no hacer conclusiones de este brillantísimo y muy plural modo de abordar el tema de los medios virtuales y la libertad de comunicación. Pero va a permitirme hacer una innovación, veamos si es tal. Quisiera que la última pregunta, que
sí tiene un destinatario específico y nadie más que él puede responderla, y mientras la va pensando voy haciendo alguna confesión más. La pregunta es esta, relator Lanza. ¿Cuáles fueron las preocupaciones principales que amenazan Internet en el Ecuador detectadas en su visita oficial? Con esto, evidentemente, te dice preocupaciones principales que amenazan a Internet en Ecuador detectadas en su visita oficial. Creo que evidentemente la pregunta está queriendo decir algo más. ¿Por qué no nos cuenta un poco de su visita? Y obviamente esta que es una casa de tolerancia y de apertura, pero fundamentalmente de relaciones internacionales. Manejarás tú el micrófono como quieras. Yo decía hoy en la conferencia de prensa que hay un gran capítulo de reparaciones para no repetirlo y de no repetición. Digamos que digamos, el Estado, la sociedad ecuatoriana se den un tiempo, luego que pase este proceso acelerado de retorno a un ambiente fresco y democrático, de también reflexionar sobre lo que pasó. Y ahí creo que hay un capítulo muy importante en Internet, porque en definitiva creo que hoy Mónica lo resumía muy bien. Digamos, creo que la sociedad tiene derecho a saber si efectivamente se compró o no un equipamiento, un software para espiar por razones políticas o por razones, digamos, de línea periodística o por razones que le molestaran al poder. Y eso no se ha respondido nunca. Entonces creo que es una buena manera digamos, dar un paso adelante en la protección de los derechos digitales, tener una respuesta para eso. ¿Hubo un ejército de trolls? Aparentemente sí, teníamos informes periodísticos que hablaban de eso, pero hoy creo que el nuevo gobierno puede, digamos, aportar la información que debe estar en algún repositorio del Estado sobre cómo funcionaba, quiénes eran, cuántos eran, qué cuestiones hacían, ¿no? Entonces creo que eso es una forma también de reparar y de no repetir y que vuelva a pasar. Luego la legislación. Creo que estamos muy atrasados en otros países en prevenir la vigilancia en Internet, porque es más fácil que antes hoy recopilar datos de la gente, no solo de Facebook, que muchas veces nos quejamos, sino también los estados, ¿verdad? Y los estados también le pueden pedir y exigir información a las empresas y no siempre las empresas pueden oponerse a un pedido de los estados presionan también sobre las empresas. Entonces creo que son temas nuevos, importantes, que, digamos, deberá resolver en algún momento el Estado de Derecho. Es decir, cuáles son las garantías para prevenir de que el Estado no almacene información nuestra, por lo menos no la almacene para fines o objetivos que no sepamos y que no estén claros. Entonces, creo que hay muchísimo por hacer en este sentido. Y finalmente, la protección digital de los periodistas. Ecuador ha sido uno de los países con más ataques digitales y creo que, bueno, ahí sí el Estado tiene una obligación de investigar y sancionar a quienes atacan los derechos fundamentales en Internet y a las personas en Internet. Para eso hay que tecnificar al Ministerio Público y Fiscal, a la policía, para eso hay que tener, obviamente, equipamiento y capacitación, para eso hay que tener relación y cooperación internacional, ¿no? Y también creo que acá YouTube y Twitter, y no están las empresas, pero creemos que digamos, yo he abogado frente a Twitter, por ejemplo, para saber por qué razón no se hacía nada cuando era evidente que había una estrategia de bajar tuiteros, ciudadanos o periodistas, etcétera, que le molestaban al gobierno y que usaban esas herramientas de la DCMA para bajar a estas cuentas. Entonces, una vez, obviamente a empresas gigantescas te puede pasar 2 veces, 3 veces. Ahora, cuando te escribe el relator de libertad de expresión, te advierte la sociedad civil, etcétera, yo creo que ahí las empresas están ante un problema de derechos humanos y deberían tener una respuesta muy transparente al respecto, ¿no? Mil gracias. El ejercicio del derecho de síntesis fue superior a las expectativas de todos nosotros. Bueno, creo que ya son las 6 de la tarde. Pues simplemente les transmito el agradecimiento del canciller, de la Cancillería y de los ecuatorianos por escuchar este intercambio. El intercambio es tan sano, es tan importante, es tan fortalecedor de la democracia. Y bueno, en medio de ello, y espero que el protocolo no me llame la atención, pero entiendo que hay un vino de honor que la Cancillería invita. ¿Por qué le van a llamar la atención? Ah, perfecto. Entonces hay un jugo de honor según el canciller. Ah, el jugo, ¿no? Estamos en época de austeridad. Gracias.
el gobierno de todos.